Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Me llamó realmente la atención que un ministro de Economía se preocupe tanto por declaraciones de un actor como Ricardo Darín. Un excelente actor y que tiene todo el derecho del mundo a opinar y decir que a él le cuesta la empanada tanto. Hay de todos los precios, pero que un ministro de Economía en una situación como la Argentina dedique tiempo a entrar en una polémica me parece absurdo. Como me parece muy mal también que un presidente no salude a una vicepresidenta o no salude al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben? No me importa en absoluto ni que Milei no salude, ni qué es lo que pase con la vicepresidenta, ni qué pase con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo que me preocupa es que quien piense en invertir en un país donde el presidente no se hable con la vicepresidenta o no se hable con el jefe de gobierno de la principal ciudad del país, a mí me parece que eso no es una buena señal. Pero son cosas que uno la ve desde lejos. Señores, estamos en la ventana. Bueno, Juanca. ¿Qué tema el de las empanadas? ¿Qué tema el de las empanadas? Es un absurdo, pero... Pero lo aclaró bastante, Darín. Y sí. Él lo que dijo es que, dice, quizás se equivocó en dar un precio, dice, y que él sabe que hay empanadas caras y baratas, depende del barrio en que uno compre. Dice que es consciente, lo que quería dar a entender, que dice, creo que todos se dieron cuenta, es que los precios están elevados. Sí. Lo cual es cierto, por algo no viene el turismo extranjero, hoy es caro Argentina. Pero aparte, dice que un ministro lo trate de Ricardito, dice, es bastante despectivo. Y que diga que ha dicho una estupidez, que lo ha tratado de estúpido. Sí. Entonces, esa era la crítica. Pero esto es sembrar el odio, esto es así, y el país está cansado de este tipo de cosas. Esto te lo va a decir cualquier psicólogo o psicóloga, lo aclaro para antes que me reten, te lo va a aclarar de que es sembrar odio, entrar en polémicas de este tipo. De eso también habló Darín, igual que lo que estás diciendo vos, pero aparte dice, si empezás a tener miedo en decir las cosas, dice, es complicado. Y ahí hay una cuestión que sí es importante, porque Darín dice, el que está arriba, dice, tiene que tener más tolerancia que el que está abajo. Dice, porque él es el gobernante. Entonces, si uno tiene miedo de decir lo que piensa al gobernante, es empezar a no vivir en democracia. Pero aparte, si a un Darín, con todo lo que representa en el mundo del cine argentino, lo tratan de esa forma, lo tratan de Ricardito, lo atacan así, y que salen los perros que ladran, que son 2 o 3 periodistas que están muy identificados con la gestión, lo que me parece muy bien, tienen derecho de estar, pero salen a decir, y bueno, se hizo el Eternauta, y empiezan a decir que el Eternauta lo hizo alguien, y todo está malo. Pero basta de esto, señores, que queremos sacar el país adelante entre todos. Y pueden haber alguien que piense distinto. Eso es la democracia. La democracia no es el acto de votar nada más. No es ganar una elección nada más. Es tratar de gobernar con todos los que se pueda. Bueno. Pero no solo pasa en Argentina. El lío que hay en Francia. Sí. Porque cuando llegaron a Vietnam, bajó Emmanuel Macron. Y cuando estaba bajando el avión, se nota, no sé si estaban las imágenes, se pueden mostrar ahí, a Brigitte, la esposa de Emmanuel Macron, que lo agarra de la cara y que lo empuja. No sé si es un cachetón, eso hay que poner el VAR y que lo digan que es lo que... Pero un acto obviamente de enojo. Es más, después él le quiere dar el brazo y ella se lo niega. Pero a partir de ahí era todo Pero es parte de una campaña. Acordate que hace unos días también al presidente de Francia decían que había tomado una bolsita con cocaína y era un pañuelo. Es decir, ahí sí hicieron el VAR, lo agrandaron y vieron que era el pañuelo. En la página 4 está, no sé. Había un gran escritor argentino que creció muchos años en Francia y que decía, quien ha visto vaciarse todo, sabe de qué se llena todo. Y entonces cuando ves estas campañas periodísticas, ya no engañan a nadie. Yo creo que hemos llegado a un extremo donde cada uno ve lo que quiere ver, escucha lo que quiere escuchar.
Sí, no estaban en una situación simpática. O sea, es que había una Pero es discusión problema ahí. de ellos, no es problema Pero- de la presidencia. No. Un problema de la presidencia es si el presidente no se saluda con la vicepresidenta. Pero si el presidente no se saluda con su esposa, tiene todo el derecho de estar peleado ese día y levantarse en un mal día cualquiera de los dos. Entendamos la diferencia que hay. Lo grave es que el presidente no se hable con la presidenta. O que la deje en Vietnam. O que la vicepresidenta elija al presidente como pasó con Cristina y Fernández y que después sea la opositora. Y que te diga Eso que es no lo conoce. Eso es lo grave. O que Cristina se pelee con el vicepresidente por una ley que tenía todo el derecho a opinar distinto. Esas son las cosas institucionalmente graves que han pasado antes y ahora. Yo no hago diferencias. Sí. ¿Mm? Pero digo, si yo soy un inversor y voy a ir a la República Argentina, me fijo esos detalles. Sobre Lo todo si institucional. el presidente es el dueño de los votos, si le pasa algo al presidente, tiene que asumir la vicepresidenta. Y están peleados y piensan totalmente distinto. Yo lo pensaría muy bien antes de invertir. No es buena señal. Sigamos, Juanca. Bueno, lo que mañana posiblemente se anuncie es que el juicio de Maradona se declara nulo. Otro tema. Hay una jueza que se llama Julieta McIntosh, en donde se hizo allanamiento a una productora. En esa productora ya habían filmado parte del documental de Maradona, en donde ella era la principal protagonista. Incluso un día ella presidió para demostrar el documental que presidía el juicio, cuando en realidad no lo había presidido, y van a terminar posiblemente anulando el juicio, lo que es un papelón mundial, porque este juicio, sobre todo en lugares como Nápoles, se sigue en directo. Se sigue cada paso que hay en el juicio y ahora se anula por eso. Pero que una jueza esté vendiendo los derechos de una película, es el estado en que ha caído la justicia en la República Argentina, es deleznable. Sí, yo no sé si La es encuesta que hicimos la plata vez pasada, o ego, no sé. pero no cualquiera de las cosas es una barbaridad. Porque si lo ha hecho por plata es muy grave, y si es por el ego de que quiere ser ella la protagonista de esto, también es grave. sé. Bueno, ¿qué es lo que pasó en el juicio precisamente de la mujer que le han puesto investigador el CONICET porque llama la atención? Pero es una mujer que aparentemente mató a su pareja o no era su pareja, no sé. Sí, lo que pasa es que siempre se reduce a algo en donde te ubiques rápidamente el caso. Sí. Entonces, si a vos te dicen, le condenaron a perpetua a la investigadora de CONICET, ya sabes que es el caso de Luciana Bustos, que está acusada de matar a una persona, y en donde hoy se resolvía si le daban la razón a ella, que había sido legítima defensa y quedaba libre, o le daban la razón a la teoría del fiscal y le correspondía perpetua. Y finalmente los jueces creyeron la teoría que defendía el Ministerio Público y la condenaron a prisión perpetua. Bueno, enseguida vamos a charlar este tema bueno, ya nos está acompañando Vanessa Pringles, que es psicóloga, columnista muchos años de La Ventana, y vamos a tratar de analizar las aristas de este caso, ¿no? Entre otros temas. Y también nos acompaña Martín Alejandro Bruno, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica de Cuyo. Y vamos a tratar también Entre otros temas de Alzheimer. de Alzheimer. Bueno, sigamos. Si te parece, presentamos la noticia y ya te digo cuánto se ha gastado la provincia en el boleto escolar gratuito. Vamos. ¿Está? Bueno, ya vamos a presentar. Bueno, se calcula que han viajado 100.000, no son 100.000 estudiantes, sino 100.000 boletos de estudiantes. Entran docentes, entran... Exactamente. Y eso le ha costado a la provincia 500 millones de pesos por mes. Es parte de una política. En esto es lo que es el costo. Es decir, no es que sea gratuito. Cuando uno habla de boletos gratuitos, es gratuito para el docente o para el estudiante. A la provincia le cuesta 500 millones el primer mes. Esto puede variar porque va a depender de la cantidad de viajes que se hagan. Por eso la provincia está empeñada en hacer un buen control para que no haya abusos del sistema. Otra noticia tiene que ver con el IPB, porque si bien en porcentaje son muy bajos, pero hay muchas viviendas que están deshabitadas que son del IPB. Gente que tuvo la vivienda y por algún motivo u otro, hay a veces que por donde le tocó la zona no la quisieron, otras veces porque eran gente que se había inscrito en el IPB y cuando les tocó la vivienda ya tenían otra casa.
que no estaba declarada. La cuestión es que hay varias viviendas que están deshabitadas y la idea que tiene el IPB es aumentar los controles para apurar los procesos y que esas viviendas sean desafectadas de las personas que lo tenían y vuelvan a dárselas a la gente que la necesita. Hay dos temas para comentar respecto al IPB. En primer lugar, me dicen que hay casos donde las cuotas son ínfimas y tampoco se pagan. Sí. El tema es, ¿qué es lo que se pretende al IPB? ¿Ayudar a gente que no tiene posibilidad de acceso a la vivienda o también tratar de que paliar en lo posible el déficit de vivienda? Son políticas totalmente distintas. Si vos querés paliar el déficit de vivienda, tratá de que haya retorno del dinero y que alguien le deje a quien pueda pagar una cuota. Mientras más recaudar, más va a ser. Regalar vivienda y entregarlo y darte un abrazo, entonces sí, después tenés este tipo de situaciones, donde mucha gente cree que les regalaron la vivienda. Y te lo dicen, miren, si acá viene un funcionario, un gobernador, me entrega las llaves, llora conmigo, cantamos el himno, me están regalando la vivienda. Estas son dos posiciones distintas. Hay que ver, yo no digo cuál es la mejor ni cuál es la que debe tener el IPB. Lo que está claro es que hoy hay unos 90.000 inscriptos esperando vivienda. Claro. Muchos de ellos hasta en peores situaciones del que no paga la vivienda. Y que se hayan vendido algunas de esas casas o el derecho a ocupar la casa, porque no se pueden vender las casas. Sí. Es grave también. Bueno, en el caso de Lucía Rubiño, la familia de Lucía Rubiño ha decidido apelar el sobreseimiento de Echegaray, que había sido sobreseído hace unos días por pedido del Ministerio Público y que lo aceptó el juez de ejecución, y ahora la familia pide que un juez superior revea esta decisión. Un juez de ejecución, lo que me preguntaron hoy, no sé si es así o no. De garantía en este caso. Este juez de garantía puede decidir en un caso así porque de alguna forma está opinando. Eso es lo que sostiene la familia. Lo que sostiene la familia es que en esta etapa del proceso el juez de garantía excedió sus facultades al evaluar pruebas que se tenían que resolver en el juicio. Eso sostiene la familia, será un tribunal superior quien decida si lo que sostiene la familia es así o lo que sostuvo el juez de garantía y el Ministerio Público es correcto. Lo que sí sé es que está San Juan poblado de carteles y que el tema, que podría haber sido un tema menor, ha pasado a ser un tema muy profundo de la sociedad. Y esto es real. Sí. Esto es real. A tal punto que una encuesta de hace unos días, que fue después de esta resolución, dice que el 77% de los sanjuaninos ven mal o muy mal a la justicia. Bueno. Así que bueno, eso es parte de eso. Vamos a charlar un poco con nuestros invitados. Bueno. ¿Te parece? Comenzar a charlar. Tenemos con nosotros, decíamos, a Vanessa Pringle. ¿Que este año no habías venido? Si viniste una vez. Sí, he venido 1 o 2 veces, bueno, pero no conocía la casa nueva. ¿La casa nueva no? No la conocí. Bueno, hermosa. Más amplio, más. Sí, muy lindo. ¿Cuál tema te parece abordar? El de... Empecemos con esta la investigadora del CONICET, para identificarlo. Un caso de una persona en donde supuestamente ningún tipo de antecedentes de nada en lo penal, y de un día para otro está envuelta en un caso en donde es un asesinato hasta el punto que le han dado perpetua. Es lo que Bien. Muchas veces, eso es lo que ha hecho que sea una noticia nacional. Bien, sí. Y todo lo que rodea el caso también, digámoslo, para que sea noticia nacional es porque se agregaron algunos elementos que lo hacen muy atractivo desde el punto de vista de noticia, ¿no? Sí, seguro. A ver, no nos encontramos con estos casos, vamos a llamarle, todos los días en nuestra provincia. Bien, hoy se habló de una condena por homicidio y creo que en San Juan no es una provincia donde hayan tantos homicidios, y socialmente también genera cierto impacto que la persona que habría cometido ese homicidio sea una persona de un nivel social más bien alto y que sea mujer, ¿sí? Por ahí las estadísticas nos encontramos más hombres y de otros niveles sociales. Entonces es bien como vos dices que genera impacto. Y también esto que decís, Juanca, que sea una persona justamente sin antecedentes, o sea,
que no haya un historial delictivo y después de repente nos encontramos con lo que hoy se juzgó y se condenó. No es lo común, pero bueno, sí es algo que puede pasar, ¿no? Y en esto creo que la psicología puede brindar, la psicología o la psiquiatría puede brindar como muchas explicaciones, ¿no? Acá creo que es importante ver el perfil de personalidad, ¿sí? Hay determinados perfiles de personalidad y estas personalidades pueden llegar a cometer algún tipo de delito. A ver, podemos asociar, por ejemplo, en una persona que tiene un trastorno, como por ejemplo las adicciones, podríamos decir, y esta persona a lo mejor puede cometer en algún momento una estafa, digamos, por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, un homicidio por ahí generalmente se asocia más con la psicopatía o con la psicosis, ¿bien? Entonces por ahí ver el perfil de personalidad y el delito que se estuvo investigando es como que puede dar un poco de respuesta, que es la criminología, ¿no? Lo que da respuesta a esto. Lo primero que resalta en el caso es que parte de la defensa era que como ella tenía una pareja mujer, no podía a su vez tener una atracción hacia un hombre, y que era parte de su defensa. Bien. ¿Esto es así o cada caso es cada Bien, no, yo creo que en esto no hay generalidades, ¿no? O sea, lo que estamos hablando es de una elección de su sexualidad. Esto más allá de Luciana Bustos, podemos hablar de todos los hombres y mujeres, ¿no? Que una persona puede hacer una elección distinta, que no sea heterosexual, puede hacer una elección ya sea que un hombre elija un hombre, una mujer elija una mujer, y esto también puede cambiar, ¿sí? No es como algo definitivo o estanco, sino que las elecciones estas pueden ir variando. Ya. Puede elegir un hombre y una mujer. Sí, sí. Vanessa, acá estuvieron en el programa las dos partes, Ajá. digamos, la Fiscalía, el representante del Ministerio Público y de la defensa. Bien. A mí lo que me llamó la atención eran sobre todo los testimonios de la familia de él, de Amarfil, que sostenía de que para ellos era una pareja absolutamente normal, muy unida, siempre juntos, y de que nunca supusieron que ella tuviera un amante permanente. ¿Estos casos desde la psicología son comunes o es un caso único que se pudiera dar así? No, sí. Para plantear una defensa de ese tipo. Sí, yo creo que una persona que pueda tener como esta doble fachada, podríamos decirle, que por un lado se presente con un tipo de elección de género y por otro lado de otro tipo de elección de género, y que a lo mejor uno sea público y el otro sea privado, es algo que pasa y pasa un montón. Pero engañar a toda la familia. Que los testimonios, dado el juicio, son de las familias que no sabían absolutamente nada. Sí, puede ser que sea algo oculto, verdaderamente, porque hay un proceso también de aceptación personal de determinada elección de género que la persona hace, ¿no? Entonces puede mantener cierta elección oculta y no socializarlo, y en otro momento sí puede socializarlo. Está bien. Dentro de eso, más allá de lo que pueden haber dicho las pericias sobre quien hoy es condenada, puede haber sido una bronca hacia él como hombre porque ella tenía su pareja mujer y a su vez tenía una relación con él. A ver, haciendo un análisis así rápido, sin por ahí profundizar en algunos detalles, creo que no, que sería como un análisis bastante simple y bastante sencillo de decir que porque era hombre, ¿no? O sea, seguramente entre ellos tiene que haber existido un vínculo, ya sea como lo define una parte o como lo define la otra, ¿no? Pero un vínculo donde tienen que haber algunos elementos, que estos elementos sean consciente o inconscientemente para la persona que comete un homicidio, un motivo para, ¿sí? Habría que, hoy en día no se puede hacer, ¿no? Pero haber conocido un poco más de elementos de cómo era ese vínculo y ver en esta persona sin antecedentes, como dijimos recién, qué pasó con sus mecanismos de defensa, ¿no? En qué momento, a ver,
si lo pensamos así, todos en un momento de enojo podemos tener ganas de pegar, podemos tener ganas, o sea, esta expresión, la verdad que lo mataría, ¿cuántas personas lo han dicho? Sí. Pero de ahí a matar y de ahí a pegar, siempre aparecen los frenos inhibitorios, aparece lo que no trasladamos esto a la acción. Generalmente las personas que no cometemos estos tipos de situaciones, ¿no? Entonces en ella sí hubo un paso a la acción. Ella sí cometió este delito, entonces seguramente ahí hubo una falla importante, ya sea de mecanismo de defensa o de pasar inmediatamente a la acción este tipo de pensamientos. Este caso de acá, tal vez, el caso de Buenos Aires, de la esposa que aparentemente con su esposo eran una familia perfecta, tenían 2 hijos, y de pronto no se sabe cómo ha sido, porque todavía se está investigando, mata a sus 2 hijos, aparte del esposo, y se suicida. Esto también es un caso donde la psicología debe dar una opinión, ¿no? Sí, seguro. Por lo poco que he visto, entiendo que no está en una instancia tan avanzada como el caso que tenemos en San Juan. Me animo a hacer una inferencia por lo que he conocido a través de los medios. Probablemente estemos hablando ahí sí de una psicosis o de un brote psicótico. Sí. No es común ver una mamá que pueda matar a sus hijos, pero bueno, a ver, en la psicosis, o en este caso esta mamá puede estar respondiendo a una alucinación y a un delirio. Y pensemos que la psicosis es cuando la persona se desconecta de la realidad. Entonces, esta alucinación o delirio que esté viendo o escuchando, para esta persona que padece psicosis es la misma realidad, ¿sí? Entonces puede actuar en consecuencia de lo que le pueda estar pasando. Aparentemente Martín, estaba siendo tratada, ¿no? ¿Qué pasa en un cerebro para que tenga esos desequilibrios? Bueno, la verdad que sí, coincido 100% con lo que estaba diciendo. Evidentemente ha tenido un brote psicótico, hay un desequilibrio ahí fisiológico y de neurotransmisores. La verdad que tampoco nada, puedo... Pero más allá de este caso, ¿qué pasa? ¿Es alguna cuestión química? ¿Es un problema de que faltan ciertos elementos? ¿Puede ser equilibrado una persona que tenga ese problema? Normalmente farmacológicamente y con tiempo vos lo podés tratar, y lo que no se sabe, yo lo poco que he leído es que el medicamento lo tenía, no sé si lo estaba tomando, durante cuánto tiempo. Querían empezar a indagar un poquito en el psiquiatra que la estaba atendiendo, a ver si hacía un seguimiento personalizado y mensual de cómo iba la situación. Yo lo que he escuchado es que ninguno de los actores que la rodeaban se daban cuenta que la situación podía desencadenar una cosa así. La verdad que estos brotes en general, digamos, son aislados, pero bueno, pueden suceder, como ya lo hemos visto, y históricamente por ahí surgen esas cosas. Hace unos años atrás, un adolescente agarró una masa y le pasó lo mismo en una vereda de la provincia de San Juan. O sea, evidentemente hay que tener mucha atención y ponerle mucho ojo a ese tipo de personalidades y bueno. Tiene que haber una responsabilidad tanto profesional como de la familia, ¿no? Totalmente. Claro. Totalmente. Porque si no toma la medicación también hay un problema. Exactamente. Claro, y la personalidad que padece una psicosis, la persona que padece una psicosis, no hace una adhesión al tratamiento. Entonces, bien como dice él, sí se puede... la persona poder estar estable a través de la farmacología, pero ese paciente no es capaz de sostener este tratamiento. Sí o sí necesita de un otro que lo ayude y lo acompañe para que sostenga el tratamiento. Y cuando ese tratamiento se deja, ¿qué pasa? La persona se desconecta con la realidad, aparecen estas cuestiones que están en la conciencia, o podríamos decir en la imaginación para que la gente lo entienda, y puede suceder lo que sucedió. Bueno, vamos a un pequeño corte, primer corte. Cuando volvamos seguimos con este tema que realmente es apasionante. Bueno, les decíamos que estamos con Martín Alejandro Bruno, que es el director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica de Cuyo, y con Vanessa Pringles, psicóloga, ¿no? Y estábamos planteando los temas con Martín Bruno. Primero, ¿qué es lo que se hace en el instituto, en la Católica? Bueno, te cuento. Yo soy investigador de CONICET, ya que me han estado hablando soy también investigador de CONICET, y lo que hacemos en el instituto es hacer investigaciones que tienen que ver con las demencias. Hemos creado el instituto para
para formar gente también. Tenemos el doctorado en ciencias biomédicas, tenemos alrededor de 30 estudiantes, la mayoría médicos, haciendo los doctorados, el PhD que se llama, con investigaciones básicamente que tengan un impacto en la sociedad sanjuanina. Lo que estamos tratando es que nuestras investigaciones no sean investigaciones solamente que los lean en un paper internacional y que después nadie se acuerde de nada. Estamos tratando de tener programas de investigaciones que tengan impacto en la sociedad. Por ejemplo, hemos creado una herramienta de screening con el Ministerio de Salud para digamos, ustedes saben que hay una carencia de neurólogos muy grande en la provincia. Y la posibilidad de que una persona en un departamento alejado del Gran San Juan tenga acceso a un neurólogo o a una consulta con un neurólogo es casi imposible. Están los 14, 15 atendiendo acá en el Gran San Juan. Entonces lo que hicimos es hacer un screening, una herramienta, una aplicación de screening que es muy efectiva, utilizando inteligencia artificial y un poquito de datos para que estén todos los CAPs de la provincia, y la hemos distribuido en 30 CAPs de la provincia. Entonces, mediante preguntas que se hace a través de la aplicación, nosotros podemos identificar rápidamente si existe algún tipo de inconveniente con las funciones cognitivas de memoria de la población más 50. Esto de la parte de biomédica, yo Sí. creo que con la inteligencia artificial, con todo lo que se nos viene encima, va a haber cada vez mayor necesidad. Sí. Por ejemplo, qué sé yo, el encarnizamiento terapéutico puede darse y hacer que viva artificialmente una persona 20 años. Sin querer vivir. Bueno. ¿Qué se hace? Bueno, eso es lo que este es un tema clave. No, lo que está, yo, la herramienta de inteligencia artificial, la verdad que yo soy pro inteligencia artificial. Todos somos pro. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay algunos que tienen un poquito de temor porque, bueno, hay que involucrarse, hay que aprender. Hay un cambio de paradigma muy grande que Y no todo yo el creo mundo se que adapta. y no tiene marcha atrás. O sea, básicamente hay que adaptarse a la inteligencia artificial y lo tenemos que utilizar como una herramienta. No le va a sacar trabajo a nadie en la medida que adaptemos esa herramienta para mejorar nuestro. Hace un par de semanas atrás estuve en el Congreso de Neurología de la Sociedad de Mendoza y ya prácticamente todos están utilizando la herramienta artificial. O sea, Pero el tema es este. ¿Qué pasa cuando un médico tiene que decir, esta persona está viviendo con 18 cables, con 25 medicamentos, hace 10 años que no sabe de la vida de él, y el médico dice, miren, yo... pero es una cuestión de ley. Claro, pero acá hay un juramento es un hipocrático. instituto de biomédica, Sí, ¿no? el médico hace un juramento hipocrático que va a pelear por tu vida. Pero un instituto de biomédica tiene que opinar en esos casos. Sí, obviamente, nosotros tenemos un comité de bioética y todos los proyectos y programas que tenemos tienen que estar aprobados por un comité de bioética, no solamente de la Universidad Católica, sino de la provincia, del Ministerio de Salud. O sea, todo lo que nosotros hacemos sí o sí tiene que pasar por un comité de bioética. Nos evalúan absolutamente todo. Pero nosotros no podemos disponer hasta cuándo va a vivir una persona, cuándo vivir. No. Lo que sí queremos es mejorarle la calidad de vida de las personas. Hay ¿Y por un qué dato Sí. que tiene un impacto económico altísimo con la información que han hecho. Imagino que es una red en Latinoamérica, pero Sí. esto es que el cerebro envejece 5 años antes que en países más desarrollados. Sí. Eso, el impacto económico para un país es tremendo. Es tremendo, el capital cerebral. O sea, yo les voy a decir, es algo que se habla hace mucho. Digamos, si hablamos de, y no es por comparar, pero las personas de países desarrollados tienen un nivel educativo, y ahora les voy a decir por qué, que les permite a esa sociedad haber ya asegurado o traspasado, por ejemplo, el control de la presión arterial, la diabetes. Argentina y los países de Latinoamérica tenemos tantos problemas de esos factores que van, todo lo que le hace mal al corazón le hace mal al cerebro. Entonces, si nosotros no somos capaces de controlar con educación todos los factores predisponentes, eso hace que nuestro cerebro no solamente envejezca más rápido, sino que también pierda conectividad. Entonces, ¿de qué se trató el estudio? Nosotros formamos parte de un consorcio internacional, investigación en demencia en Latinoamérica, y comparamos todo lo que hacemos con Estados Unidos, mismos protocolos de investigación, y con los europeos. Entonces dijimos, personas de 60 años, vamos a medir la volumetría del cerebro acá en pacientes o en personas de Latinoamérica comparados con los de Estados Unidos y con los de Europa. Estamos diciendo 5.000 cerebros más o menos en Latinoamérica contra 8.000 de Estados Unidos y otros 6.000 de Europa. ¿Y qué salió? Que si vos con toda esa información, volumetría y conectividad, le ponías X persona y le decías en el análisis qué edad tenía esta persona, a los de Latinoamérica en general le daba 5 años más de edad cronológica,
Una cosa es la edad cronológica y otra la biológica. Cronológica, yo nací en 1971, tengo 53 años. Ahora, no quiere decir que mi edad cronológica sea mi edad biológica. Les voy a contar, se cruzan por la calle y con un compañero del secundario y dicen, este está nuevo, o che, ¿qué le pasó a este? Le pasó un Pero camión. dentro de un mismo país también se dan esas diferencias. Obviamente. Y uno es la tasa de natalidad que puede tener la ciudad de Buenos Aires con la ciudad a lo mejor de La Rioja, ¿no? Vulnerabilidad e inequidad social. Claro. La vulnerabilidad y la inequidad, la inaccesibilidad a centros de salud, a no tener un neurólogo, a no tener un nutricionista, a nadie que nos eduque, que la obesidad, el sedentarismo, el aislamiento social nos está impactando muy mal en nuestra salud. Ahí está el problema, es un problema de educación. Sí, sí. El primer factor... Ojo, y al final no es lo que no gastó uno en ese momento, lo termina gastando después. Obviamente, y te digo más. Porque los gastos en Argentina en salud son a nivel europeo. Bueno, Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice? Que ahora las demencias no empiezan a los 70 años. No empiezan a los 60, no empiezan a los 50. El bajo nivel educativo y el baja calidad de educación ya empiezan a desarrollar un cerebro que está en desventaja, que cuando llega a los 60, 70 años las funciones van a estar totalmente disminuidas. O sea, que las demencias empiezan con la educación en la primera infancia. O sea, nosotros hemos hecho, por ejemplo, tenemos con David Gardiol, Universo de Cerebros, una obra de títeres que ya más de 5.000 niños en San Juan en forma gratuita la han visto. Hemos ido a más de 35 o 40 escuelas en todo. 8 factores para que los niños aprendan a cuidar el cerebro. Dormir bien, estamos durmiendo muy mal. Se sabe que las alteraciones del sueño producen cuestiones cognitivas en la adultez y después en el envejecimiento. Les enseñamos a nutrirse, a hacer ejercicio, a tener amigos, a comer sano. Desde la niñez estamos educando. ¿Cómo cambiamos los hábitos o factores? Organización Mundial de la Salud que dice, podríamos prevenir a nivel mundial el 40% de las demencias si nos ocupamos de esos factores a tiempo. 40% en todo el mundo, hemos hecho los cálculos para Latinoamérica y para Argentina y llegamos al 60%. Podríamos prevenir el 60% de las demencias si nos ocupamos de los factores de riesgo. Esta pregunta sería para los dos. Sí. Hay mucha gente que está retrocediendo y mirando qué pasó durante la pandemia. ¿Qué es lo que han observado en los consultorios, en las consultas, en el trato con la gente? ¿Ha habido cambios significativos o no? Primero yo. Dale, vos. Yo creo que sí. La pandemia, recordemos que pasaron muchas cosas en la pandemia. Primero, duró mucho. En la pandemia hubieron pérdidas importantes, pérdidas de familias, pérdidas laborales. En la pandemia hubo un encierro. En la pandemia hubo, no vamos a decir ausencia de escolaridad, pero una escolaridad distinta. O sea, creo que fueron muchos los factores que influyeron en un tiempo que yo considero que sí fue prolongado para el psiquismo de cualquier niño, adulto o adolescente. Y es imposible que no haya generado cambios. Pongamos el caso concreto. Supongamos un chico que tenía 3 años, que empezaba ya a socializar con el jardín de infantes, con todo, y durante 3 años no pudo ir a la escuela, estaba nada más que con los padres. Claro. O otro que tenía 12, 13, 14 años y empezaba a salir solo. O empieza Exactamente, la cada etapa, ¿no? Como él decía, más allá de la edad cronológica, se esperan algunos logros o algunas adquisiciones que son evolutivas. Entonces, sí, la pandemia sí afectó y sí generó cambios, creo que negativos para el psiquismo de las personas. Si bien todas las crisis pueden asociarse a aprendizajes o a crecimientos, pero psicológicamente sí generó un impacto y en algunas personas bastante complicado, porque nos encontramos con depresiones complicadas, nos encontramos con algunos trastornos más graves. Martín. Sí, coincido 100%, inclusive ha cambiado el psiquismo de la gente. Esto que hayamos estado aislados, somos seres tribales, sociales, necesitamos del contacto y el aislamiento social en la parte mental y psicológica de las personas ha dejado mucho daño y se sigue viendo en las relaciones humanas, se sigue viendo en los consultorios, en las consultas. Cada vez hay más personas con estrés, ansiedad e inclusive con depresión. O sea, la verdad que el tema de las depresiones es algo muy serio y está discapacitando a mucha gente. La ansiedad es generalizada, ¿no? La ansiedad generalizada, sí, la inmediatez y bueno, todas esas cosas está llevando a que la sociedad esté mucho menos tolerante y los casos de depresión
son una cosa increíble. El otro tema, saliendo ya de todo esto, se habla que dentro de unos años se va a estudiar el efecto de la sobreestimulación en los chicos. Desde que nacen están con el celular, por ejemplo, y con una cantidad y una velocidad de información mucho mayor a lo que ha sido hasta ahora en el mundo. Sí. ¿Se está empezando a estudiar eso? Se está empezando, lo que pasa que, digamos, el tiempo de evolución que tenemos de todas estas pantallas y el tiempo que los chicos están expuestos a las pantallas todavía no nos ha dado la posibilidad para estudiarlo bien. Pero, digamos, yo creo que no hay que perder el equilibrio. Es muy importante la cuestión social, el jugar al aire libre, los deportes colectivos y la sociabilización. Pero lo que sí se ha visto es que la utilización de esas pantallas genera conexiones a nivel del sistema nervioso central que por ahí personas mucho más grandes no las adquirimos y no las vamos a adquirir nunca. Entonces, no sabemos, me cuesta a mí imaginar qué va a pasar dentro de 30, 40 años. ¿Pero el cerebro se adapta o no? Genera nuevas conexiones. Todo el tiempo, toda la información que a vos te entra, digamos, por los ojos, por los oídos, digamos, todas las cuestiones generan nuevas conexiones y ellos están generando conexiones totalmente distintas a las nuestras. O sea, nos cueste o no nos cueste a nosotros entenderlos, pero tiene una velocidad. Vos agarrás niños de 2, 3 años que con el dedo manejan algunas cuestiones que vos decís, ¿de dónde las sacaron? O sea, con solamente observarte, están expuestos a cosas que nosotros y lo desconocemos. Lo desconocemos, no sé los resultados. Hay colegios, creo que de Finlandia, que están empezando a prohibir el uso de celulares dentro de los colegios. Pero bueno, hay que ver el efecto que va a tener esto a largo tiempo, ¿no? Ahora me parece que todavía es muy pronto. Pasa con los juegos de los chicos, en donde uno no puede aprender la velocidad con que lo hacen ellos, porque está pensando en cada uno de los controles, en cambio ellos lo hacen todo natural. Tal cual. Bueno, son habilidades neurocognitivas. Son habilidades neurocognitivas. Que las han adquirido. Les voy a contar una anécdota. Tengo unos amigos médicos cirujanos que con esto de la laparoscopía, que utilizan todo como si fueran joystick de la Play, los neurocirujanos viejos no saben lo que les ha costado con la mano no hábil cortar, y los neurocirujanos más jóvenes, así, taca, 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 taca. Esas son habilidades que traen de la PlayStation y de los jueguitos electrónicos que gente como nosotros... Eso. Yo me tengo que poner un teléfono nuevo, me tengo que leer un manual tremendo y vienen otros que nunca lo han visto. Llama a tus nietos, vos llama a tus nietos y te lo arman. Sí, yo llamo a mis hijos, mirá, tengo tal problema, por favor, y pa. 2 segundos. ¿Cómo no vas a saber eso? Sí. Pero quizás ellos nunca, es más, no sé, nunca lo vieron. Nunca lo han hecho, pero no se tiene una plasticidad que no la tenemos. Si a ellos en el futuro les va a servir o no, no lo sabemos, es muy pronto. Escuchaba a un psicólogo alemán que hablaba precisamente de los genes y los nemes, y le llamaban neme a ese conocimiento adquirido que ya viene con las nuevas generaciones. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Yo creo que nada, inteligencia artificial nos va a modificar la vida. Ya hay algunas carreras que no van a existir. Un amigo que tiene un buró de abogado de Estados Unidos, ahora tenés la posibilidad de ir a una consulta con un abogado personal, tiene un precio más barato con una máquina. Vos le ingresás y te hace un... O sea, nada, todo está cambiando. La verdad que nosotros somos bisagra y no estamos viendo cómo suceden las cosas. Más bien, en 10 días se va a hablar mucho de Alzheimer en San Juan. ¿Qué es lo que viene? Sí, soy presidente de la Fundación Alzheimer San Juan. Nos hemos asociado a RADAR, la Red Argentina de Demencias, y se hace un congreso anual y este año vamos a ser nosotros los anfitriones en el centro de convenciones. Vienen de 19 provincias distintas, todas las asociaciones de lucha. Estamos tratando por una ley nacional a nivel del Congreso, así que se va a hablar mucho de eso. Y vienen especialistas en sueño, en alimentación, en envejecimiento saludable. Vamos a tener un conversatorio con los principales intendentes de San Juan para charlar de ciudades amigables, o sea, a la tercera edad. Digamos, está cayendo el índice de natalidad, 30-40% en la Argentina, una barbaridad. El año pasado, digamos, se dio vuelta la curva mundial. Hay más personas mayores de 65 años que niños menores de 5 años. O sea, la pirámide poblacional está cambiando, las poblaciones están envejeciendo. ¿Y cómo estamos adaptando nuestra ciudad a todas esas nuevas personas con la tercera edad? Ahora, ya se puede medir los primeros brotes que nos puedan conducir al Alzheimer, o todavía es una cuestión de que se va a declarar en cualquier momento a cualquier persona. Bueno, mira, te cuento, lo que nosotros estamos haciendo son las campañas de prevención. Les hablé de los factores: hipertensión, diabetes, obesidad, aislamiento social.
El Alzheimer es como, yo siempre lo nombro, es como si fuese una alcancía en donde vos vas sumando. Podés tener algún componente genético que viene de tu familia, pero eso puede ser el 20% nada más. ¿Qué hiciste vos con tu vida? Física, emocional y socialmente tiene mucho que ver. Si yo fui una persona con bajo nivel educativo, aislada, con sobrepeso, que nunca me controlé las cuestiones del corazón ni de la diabetes, voy sumando hasta que lleno la alcancía. ¿Tá? Entonces eso puede surgir a los 65, a los 70, a los 75. Ahora le llamamos Alzheimer, pero eso era arteriosclerosis siempre clavado, se iban las arterias, pero hay que diferenciarlo del Alzheimer. No, claro, el Alzheimer es el 60% de las demencias. La que vos mencionás es una vascular, que se te empiezan, digamos, a tapar las arterias cerebrales y te producen menor flujo sanguíneo y eso te genera una demencia vascular. La demencia tipo Alzheimer es otro tipo de demencia, es la principal, 60%, pero también existen la vascular, las demencias frontotemporales, Bruce Willis la hizo famoso, pero existen un montón de casos también. Digamos, dentro de las demencias el Alzheimer es la más común. Es la más común. Es la más común. Y alguien que debe preocuparse, supongamos, si yo abro la heladera y digo, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Me tengo que preocupar o es algo normal? No, es algo normal, digamos. Bueno. Son funciones cognitivas. Mira, te digo una cosa, hay olvidos patológicos y olvidos benignos, que le llamamos nosotros. Todos estamos con miles de cosas. Hay veces que vas a prender la luz y decís, ay, ¿a qué vine? O abriste la... Bueno, son olvidos benignos. Ahora, ¿qué les voy a decir? Si yo mañana alguien viene y me pregunta, ¿cómo te fue en el programa, en la ventana que fuiste? Y yo lo miro y le digo, pero yo no fui a ningún lado. Ahí eso ya empieza a llamar la atención. En general, las personas que les empieza a pasar eso tienden a retraerse y tienden a tener herramientas para ocultar esas cosas. Por eso es muy importante el ojo del cónyuge, de los hijos, para que empiecen a identificar cuándo empieza a ser un olvido patológico y no es un olvido benigno. Que no tiene cura, pero sí se puede ir retardándolo. Exactamente. Perfecto. Por ahora no tiene cura, sobre todo para el que es más común, que es el esporádico que viene con la edad. O sea, ¿qué les digo? Si tienen 65, 70 años y han tenido esos factores y han llenado la alcancía, el 16% de la población lo va a tener. Si seguís creciendo, el principal factor es la edad. Por eso decíamos, ¿hasta cuándo vamos? Porque el cáncer, y no quiero decir que está curado, pero en la mayoría de los casos, atendido a tiempo, el cáncer lo hemos controlado, las cuestiones cardiovasculares también. Eso prolonga la expectativa de vida, pero trae aparejado otras cosas. Quizás no tenemos un cerebro preparado para, como el de Mirta Legrand, que tiene 98 años, está súper conectada. Quizás no es la generalidad de todos, quizás el cerebro nos está poniendo un límite a esto que está haciendo la medicina de prolongar la vida. Vanessa, en tu consultorio, ¿cuál es el principal tema que te llega? Una persona con angustia, que le llamemos en general. Sí, podríamos decir que ansiedad. Ansiedad. Sí, la ansiedad. Sacándolo de las patologías que yo trabajo, que es abuso, violencia, que a lo mejor me buscan por eso, pero el tema general de una consulta en general es la ansiedad. Trastornos de ansiedad, ataques de pánico, un montón. Bueno. Que tuvo un gran aumento en la pandemia, volviendo a lo que hablábamos. Sí. Hizo un pico en la pandemia y continúa. Los ataques de pánico pasó a ser un tema conflictivo. Sí. Bueno, les agradecemos mucho a los dos. Bueno. Juanca, ¿qué harías si de pronto consultás en el teléfono cómo está tu cuenta bancaria y resulta que tenés muchos millones que no sabes de dónde vinieron? En realidad, como sé que al poquito tiempo me los van a sacar, es decir, sabes que te lo van a sacar. ¿Le avisás al banco? Le avisas al banco porque sabes que te lo van a sacar. Bueno, veamos qué es lo que opinan los sanjuaninos. Hace unos días atrás, un hecho insólito ocurrió en la provincia de San Luis. Por un error administrativo de la parte de la tesorería del gobierno provincial, se le depositó 500 millones en una cuenta a una ciudadana puntana. Ella, al ver ese dinero, lo gastó. Salimos y le preguntamos a los sanjuaninos, ¿qué harían en su lugar? Hacerme un viajecito. Con 72 años te meten preso, te tienen que largar porque ya son mayor de edad, así que... Trataría de encontrar la persona que los depositó, porque nos pasó con mi esposo que le hicieron un fraude de esa forma. Le sacaron de la cuenta de él y entonces buscaría la forma de devolverlo. No, yo la trato de devolver. Claro, de devolverla. Ay, no sé, yo creo que
avisaría, porque es mucha plata, o sea, es imposible que me llegue una cosa así. Así que sí, yo creo que avisaría. No, yo creo que la devuelvo. Sí, yo creo que la devuelvo. Sí, creo que es una diferencia abismal, o sea, te das cuenta que fue por error. Hay que devolverlo, sí o sí. Yo lo gasto. No sé, la verdad, yo creo que los devuelvo porque por algo los tiene, lo necesita y bueno, hay que hacerlo mejor siempre. No, los devolvería, sí. Todo. Me compro Play. No sé. Me compraría un iPhone. Yo también. Yo también. Un iPhone también. Yo me preocupo por la plata porque mirá si es una estafa. No, lo devuelvo, averiguo primero, no me voy a quedar con algo que no es mío. Una deuda no, tener una deuda no. Lo devuelvo, sí. La verdad que no sé, habría que estar en el momento, pero creo que no haría uso del dinero. Bueno, hay para todos los gustos las opiniones, ¿no? Vamos a ver desde la sociología, ¿qué nos dice esto? Bueno, muy interesante en realidad. Acá hay una cuestión que es que todos, o en su mayoría, respondieron que la devolverían. Pero lo que les asusta es el monto. Claro. No es lo mismo que le dijeran 500.000 pesos que 500 millones. No, por supuesto, si hubiera sido un monto menor. Pero igualmente ahí aparece una cuestión de conciencia social y justamente la norma en lo social. Pareciera que lo normado en la sociedad tiene que ver con la ley y con lo estipulado en la ley. Y nosotros, durante nuestro proceso de socialización, nos apropiamos de una serie de normas estatuidas, establecidas, que coactivan contra nosotros, son de carácter coactivo. Sabemos que vamos a tener inmediatamente, si no es la ley la que va a actuar, es justamente el juicio social del usar ese monto. Ahora, es interesante porque acá aparece lo que vos dices del monto, que es el que sorprende. Probablemente, si el monto hubiera sido otro, a lo mejor uno dice, bueno, no sé de dónde vino, pero en este caso era exorbitante el monto. Hay un tema que difícilmente lo consideren en la encuesta, que es de quién es la plata. Bueno, es interesante eso. Porque si vos sabés la cara, que es un cajero que se equivocó, vos normalmente lo vas a devolver. Pero si te dicen, es de un tipo que es dinero de la corrupción o de la droga, no sé cuántos lo devuelven. Bueno, ahí o del Estado. Es interesante eso que decís de lo del Estado, de dónde viene el dinero. Y bueno, y si viene, que lo que planteábamos esto, si viene del Estado, bueno, es del Estado. No, bueno, a ver, es cuanto más valor tiene, porque eso se supone que es de todos y es para todos y que va a estar invertido en salud, educación. Ahora, insisto, acá hay una cuestión que es interesante, que es el sentido de coacción. Vos fíjate que los chicos, los jovencitos, dijeron yo lo usaría. Digamos, esta suerte de que el dinero está todavía como un elemento que es parte del juego y del consumo cotidiano y no le dan el valor real. Ahora, como adulto, la mayor parte de los adultos, y además pusieron en juego la cuestión de la propia historia, cómo ellos sufrieron una estafa, y plantearon esto del valor social. Él tiene que ver con un tema, es decir, está claro que para la sociedad un asesinato es algo muy grave. Pero en Estados Unidos vino un joven y mató a un directivo en Nueva York de una empresa farmacéutica. Y eso que lo repudiaría el 100% de la población en un momento normal, como había matado a alguien que a su vez con esa empresa farmacéutica abusa de la población, tiene muchísimos defensores. Es decir, en esto también, lo que te decía, si esa plata es de corrupción, al menos no lo tratarían como delincuente al que se aprovechó de esa plata. Bueno, hay un dicho, ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Es decir, pero estamos también, me parece que en ese sentido, y esto les pregunto a ustedes también, ¿no estamos en una época en donde vale todo mientras cumpla mis deseos y mis intereses? Sí. Pregunto. Sí. ¿No es hoy el discurso que impera, pero que impera de carácter en clave oficial, digamos? Es decir, no importa de dónde viene el dinero, si al dinero le voy a dar un uso y tiene valor. Hace unos años alguien que es decir, la connotación de que lo llamaran señor era mucho más importante que el dinero. Pero por supuesto, claro. Hoy hay toda una parte de la población que no le importa eso. Pues fíjate que este debate que hay sobre las
ficha limpia, parece que el castigo tiene que ser que no vuelvan a ser candidatos por las dudas que lo voten. Y es un absurdo. Es decir, tendrían que estar indignados si alguien es corrupto. Lo mismo lo sientan supuesto, en la mesa. Directamente no lo votaría, no sería, no sería, ¿Por qué la población votaría a alguien? Ni tener una cuestión legal detrás. Ahora, yo insisto, sociedad de consumo, el dinero como el valor supremo por encima de otros valores simbólicos, que era justamente el contar con un respeto y con un prestigio social en cuanto al tener una tradición en la vida, porque aparte es una ciudad pequeña, digamos, se conocen todos. En este caso yo insisto, ficha limpia, los procesos de blanqueo, en donde vale el disfrute y el goce inmediato y no importa de dónde viene eso y cuál es el origen de eso, ¿no? Estamos, creo, en una época, ¿no? Bueno, este es un tema para un sociólogo. Todos tenemos nuestras dudas hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial, pero nos referimos sobre todo a las cosas prácticas, físicas. Pero hay algo que puede ser gran damnificado, que es la verdad. Roberto da Acuña, ¿qué va a pasar con la verdad? Con todos los principios filosóficos que tenemos hasta ahora. Vos sabés que es interesante porque durante gran parte del siglo XX, hasta finales del siglo XX, las sociedades se constituían en base a sentidos de verdad que podían ser contradictorias, que se expresaban esas contradicciones en clave ideológica, en clave teórica, en distintas dimensiones. Pero lo que aparece sobre fines del siglo XX y principios del XXI es justamente una concepción en donde las verdades pueden ser construidas y deconstruidas en el transcurso y pueden tener un valor e inmediatamente perder ese valor. Digamos, es ese sentido de certeza que tenía la verdad, lo pierde. El sentido de verdad no deja de existir, porque, digamos, la existencia humana requiere de respuestas. ¿Está bien? Lo que desaparece es justamente la estabilidad de esa verdad. Te doy un caso concreto. En el periodismo, estamos todos formados en una escuela donde había que chequear la información en 2 fuentes al menos para ser confiable. Hoy hay el concepto de que todo se puede decir y todo se puede desmentir al día siguiente. Totalmente. Es un cambio muy grande. Claro, claro, porque en realidad también es verdad que hoy lo que sucede es que la información, se confía en la información mientras tenga algún tipo de valor. Esa información va a tener poco valor, ¿está bien? Va a durar, va a tener poca durabilidad, y justamente por tener ese carácter perecedero y que va a ser reemplazado inmediatamente por otro, no importa el trasfondo y la profundidad que refiere a esto que vos decís de poder ser corroborada. No importa el que sea corroborada, sino lo que importa es que sea compartida. ¿Estamos de acuerdo? Que tenga muchos likes. Claro. Pero incluso se cree más en lo que, si es lo que uno piensa, aunque no sea verdad, que una verdad que sea contraria a lo que uno cree. Bueno, pero es que eso históricamente fue así. Lo que pasa es que lo que habían eran posiciones que tenían, digamos, trabajaba con totalidades sociales, que es lo que desaparece. Es decir, lo que vos tenías eran concepciones sobre el mundo que los grupos sociales compartían. Bien, eso es lo que desaparece, esa sustentabilidad desaparece. Y la sustentabilidad es la inmediatez. Vos no podés dejar de tener información y de tener una verdad, aunque sea relativa y perecedera y termine en el instante. Y no importa si tiene un alto o un bajo valor. Lo que sí tiene es un alto nivel de legitimidad y de reconocimiento. Para ser muy complejas las sociedades modernas. Sí. Yo creo que a la vez que se complejizan, también se simplifican, ¿no? O sea, lo que está sucediendo en nuestras sociedades es que empiezan a aparecer lógicas bastante tribales, digo. Sálvese quien pueda, ¿no?